soldeldia.net. ¿Qué encontramos nosotros el 15 de enero de 2021? El 15 de enero de 2021, para ubicarnos hace casi 4 años, estábamos en un punto de inflexión bien duro para el derecho disciplinario colombiano, porque estaba en ese momento en vigencia la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz del proceso del hoy presidente de la República contra la República de Colombia. Y la Corte Interamericana en ese momento le ordenó a Colombia que debía modificar el modelo disciplinario para los servidores públicos de elección popular. Esa sentencia, que se profirió el 8 de julio de 2020 y se notificó al Estado colombiano el 18 de agosto de 2020. Miren, curiosamente, en agosto de 2020 fui nombrada y elegida Procuradora General de la Nación. ¿Y qué situación la que me encontré? Ser elegida para un cargo en el que una de las principales funciones, la disciplinaria, estaba en entredicho. Y así comenzó mi periodo como Procuradora General de la Nación. A esa decisión de la Corte Interamericana, en donde le quitaba las facultades a la Procuraduría General de la Nación para sancionar por actos de corrupción la mayoría, frente a electos popularmente, miren la ironía, quienes son encargados de manejar el erario público, el dinero de todos nosotros en el país, diciéndole que no lo podía hacer porque solo un juez penal podría ser el encargado de sancionar a esos funcionarios electos popularmente. Pero además de esa sentencia, en el momento de mi posesión como Procuradora General de la Nación, me encontré con una decisión que era justa y razonable en ese momento, que era la consecuencia de la sentencia de suspender transitoriamente, yo hablo de una suspensión entre comillas convencional, los 12.142 procesos disciplinarios que estaban en curso contra servidores públicos de elección popular. Entonces me posesiono con una sentencia de la Corte Interamericana que debilita el derecho disciplinario. Me posesiono con una orden en la Procuraduría de suspensión para poder analizar la sentencia de la Corte Interamericana de los procesos de investigaciones por malos manejos de ineficiencia de los dineros públicos de 12.142 procesos disciplinarios contra esos electores. Pero adicionalmente, en enero del 2021, existía la Ley 1952 de 2019, que estaba presupuestada para entrar en vigor en mayo de 2019, pero que a partir de mayo de 2019 su vigencia había sido suspendida en 2 oportunidades. Esa Ley 1952 fue suspendida dentro del Plan Nacional de Desarrollo del año 2019 y postergada su entrada en vigencia. Ley 1952 que eliminaba la figura de la caducidad y por lo tanto llevaba automáticamente a prescribir más de 20.000 procesos, porque entonces solo operaba la figura de la prescripción y la prescripción se contaba de la acción disciplinaria a partir de la ocurrencia de los hechos. Entonces se expide la Ley 2094, que también ordena suspender un poco la entrada en vigencia de la 1952 para evitar en un tiempo razonable hasta diciembre del año 2021 la prescripción de esos procesos. Hicimos un proceso de mecanismo de urgencia para trabajar rápidamente esos 20.000 procesos a efectos de que no prescribieran. Tuvimos una tasa de éxito bastante alta, casi el 90% de los procesos no prescribieron y creo que nos quedaron, si no estoy mal, unos 2.000 por prescripción, que fue un éxito por parte de la Procuraduría General de la Nación. Eso fue lo que encontré en enero del año 2021. Sentencia debilitando el derecho disciplinario, procesos suspendidos hasta tanto se tuviera una razón de ser y una Ley 1952 postergada, que era una ley que iba a agilizar el proceso disciplinario, aplazada en su entrada en funcionamiento. ¿En qué punto nos encontramos hoy? Al tomar posesión del cargo entonces como primera mujer Procuradora General de la Nación en casi 200 años de la historia de nuestro país, decidimos aceptar el desafío institucional de hacer frente a ese escenario crítico. Dijimos, hay que afrontar y sacar adelante tanto el órgano de control como el derecho disciplinario, y nosotros presentamos una iniciativa legislativa el 25 de marzo de 2021.
Me posesioné el 15 de enero y entre enero y marzo nos encerramos a trabajar a ver qué podíamos hacer para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese trabajo elaboramos un proyecto de ley para tratar de acatar, de acuerdo con la institucionalidad colombiana, aplicar la sentencia de la Corte Interamericana. Y a mitad de año del 2021 sale expedida la ley 2094 de 2021. Y quiero decirles que esa ley 2094 que modificó la 1952 y que es hoy el Código Único Disciplinario, sin pena, quiero decirles que es quizás el código más garantista en derecho disciplinario que existe en el mundo entero. Esa legislación 2094 del Código Único Disciplinario equiparó las garantías procesales entre las causas penales y las causas disciplinarias, asegurando así, por ejemplo, la aplicación de doble instancia en todas las decisiones. Antes había muchos procesos de doble instancia. Aseguró y habilitó la aplicación de la doble conformidad. Separó, por decirlo así, y orientándolo así la sentencia de la Corte Interamericana, la función de instrucción de la función de juzgamiento del derecho disciplinario y de la actuación disciplinaria, e implicó también una reestructuración interna de la Procuraduría General de la Nación. Este nuevo código disciplinario, sobre el cual hoy vamos a hablarles, fortaleció totalmente el debido proceso, le incluyó un régimen probatorio propio que era necesario en el ámbito disciplinario. Hoy tenemos una estructura orgánica interna nueva en la Procuraduría General de la Nación. Hoy tenemos un nuevo código disciplinario, el más garantista de todos. Hoy tenemos una descongestión de toda esa cantidad de procesos que podían prescribir. Hoy tenemos una nueva Procuraduría General de la Nación actualizada y lista para enfrentar los desafíos de este siglo XXI y de estas nuevas visiones de lo que es un órgano de control. Toda esa normatividad existente, sobre la cual reitero, les vamos a hablar hoy, fue revisada en virtud de unas demandas de inconstitucionalidad por la Corte Constitucional. Y a través de la sentencia C030 de 2023, la Corte Constitucional ratificó la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar, juzgar y sancionar a los servidores públicos de elección popular. Sin embargo, hay que reconocerlo, consideró la Corte Constitucional que la sanción disciplinaria para los electos popularmente impuesta por la Procuraduría General de la Nación frente, ojo con esto, a servidores públicos electos popularmente que se encuentren al momento de la sanción en el ejercicio del cargo, debía y debe tener un control judicial obligatorio y automático que ya nosotros habíamos colocado en el proyecto de ley y está en la ley 2094, que se concreta en un recurso extraordinario de revisión ante la jurisdicción de los contenciosos administrativos. Entonces, a hoy, cuando la Procuraduría General de la Nación, luego de un proceso con todas las garantías, emite o profiere una sanción frente a un electo popularmente que se encuentra en el ejercicio del cargo, esa decisión no se ejecuta inmediatamente, sino que de oficio se remite a lo contencioso administrativo para que el juez contencioso administrativo verifique mediante un recurso extraordinario de revisión, que ustedes saben que es casi como una acción de revisión, con toda la libertad probatoria y la libertad para estudiar todo el proceso, estudie, verifique y defina si la sanción se confirma o no se confirma. Si la sanción se confirma, ahí se ejecuta y se hace aplicable. Si no, se revocará y no será impuesta dicha sanción. Esa es la función hoy disciplinaria frente al electo popularmente, y así lo estamos haciendo en este momento. Los servidores públicos sancionados que en el momento de la sanción no se encuentren ya en el ejercicio del cargo no tienen por qué ser enviada su decisión a lo contencioso administrativo, por cuanto que ya no se les afecta su derecho político, sino que se ejecuta inmediatamente la sanción correspondiente. Debo decirlo que a pesar de que esa sanción es a pesar de que esa decisión, la C030 de 2023, es una decisión de cosa juzgada constitucional de cierre de la discusión sobre el tema, algunos despachos de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en franco desconocimiento de esa decisión de cosa juzgada constitucional,
decidieron apartarse de la orden constitucional y consideraron aplicar un control de inconvencionalidad imponiéndole una lectura literal del artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, revocando las sanciones de la Procuraduría General de la Nación impuestas contra electos popularmente que no estaban en el día de esa revocatoria ni en el día de la sanción en el cambio. De los 91 procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que cursaban en la sección segunda del Consejo de Estado hasta junio de 2023, se decidió anular más de 50 sanciones disciplinarias impuestas a servidores públicos electos popularmente desde el año 2007. Ojo, la sentencia de la Corte Interamericana, que no ordenó aplicarse con efectos retroactivos, es del 8 de julio de 2020. Y el Consejo de Estado revocó sanciones impuestas bajo la tesis de aplicar la sentencia de la Corte Interamericana a más de 50 sanciones. Dentro de esas sentencias revocadas se encuentran casos tan connotados, por ejemplo, como el del ex senador Eduardo Carlos Merlano. No sé si ustedes se acuerdan de eso, el famoso de quien la famosa frase que decía usted no sabe quién soy yo, fue revocada bajo la aplicación de la sentencia de la Corte Interamericana. O quien no se acuerda de los casos y las sanciones frente a Kiko Gómez, quien fue procesado por múltiples delitos y por violar la ley en materia contractual, también fue revocada, y muchísimas otras bajo el criterio de que aplicaban la sentencia de la Corte Interamericana, que es sentencia que no ordenó aplicar retroactividad y que fue proferida en el 2020. Ante esa decisión, y lamentablemente incluso viendo que muchos tribunales y jueces de lo contencioso, siguiendo la línea de interpretación de aplicar esa excepción de inconvencionalidad y no conocer o reconocer la cosa juzgada constitucional con la sentencia C030 de la Corte Constitucional, interpretaron igual y revocaron también en nuestros departamentos y en nuestras capitales decisiones contra servidores públicos de elección popular, revocadas no porque la sanción estuviera mal impuesta, sino porque no se acogía a la sentencia de la Corte Interamericana. ¿Qué tuvimos que hacer entonces? Interponer acciones de tutela contra todas esas decisiones, sobre todo las expedidas por la sección segunda del Consejo de Estado. Y para bien de la democracia, creo yo, con todo respeto, la Corte Constitucional, el pasado 11 de septiembre, y luego el 3 de octubre, a raíz de esas tutelas, contra esas decisiones de revocar las sanciones impuestas por la Procuraduría General de la Nación, ordenó por disposición de tutela al Consejo de Estado que no podían aplicar la excepción de inconvencionalidad, revocó las decisiones que revocaron las sanciones de la Procuraduría y le ordenó a la sección segunda del Consejo de Estado que estudiara de fondo las decisiones sin aplicar la famosa excepción de inconvencionalidad o la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que se atuviera al concepto de cierre de la Corte Constitucional y de cosa juzgada constitucional de la sentencia C030 de 2023. Esas son sentencias de unificación de tutelas, y lo interesante de esto es que fueron, les hablé de dos, pero hay una tercera también, ya salió una tercera sentencia, que fueron proferidas por magistrados de la Corte Constitucional que en su momento hicieron salvamento de voto a la decisión C030 que estudió la constitucionalidad de la ley 2094 sobre derecho disciplinario. Y esto tiene importancia porque esos magistrados, la doctora Diana, la doctora Natalia y el doctor Jorge Enrique Ibáñez, a pesar de que tuvieron opiniones contrarias a lo que al contenido argumentativo de la sentencia C030, insistieron y consideraron que el llamado de control de inconvencionalidad no puede desconocer la competencia de la Procuraduría General de la Nación, porque eso es una afrenta a la cosa juzgada constitucional, que si bien ellos estuvieron en desacuerdo con algunas partes de la decisión de la C030, el respeto por la institucionalidad es obligatorio, y el respeto por las decisiones de la Corte Constitucional tiene que hacerse por parte de todas las autoridades, incluso y con mayor razón por las autoridades
judiciales. Ahorita, por eso les decía la tercera, a principios de octubre, en una última oportunidad hasta ahora, pero hay más decisiones, la Corte Constitucional profirió una nueva sentencia de unificación de tutela en un conocido caso relacionado con el entonces alcalde de San José del Fragua, en el departamento del Caquetá. Y en esa providencia, nuevamente, la Corte Constitucional hizo referencia a la sentencia C030, ordenando que tenían que respetarse los precedentes judiciales, que el Consejo de Estado tiene que acatar el principio de cosa juzgada y mostrarle al país que aunque se pueda disentir, hay que cumplir las reglas esenciales de la cosa juzgada, porque esas reglas son las que sostienen la democracia. Una lección grande dada por magistrados que no estuvieron a favor de la decisión de la C030, pero sin embargo están haciendo respetar la democracia en nuestro país. Entonces, debo decirlo ya con algo de orgullo, es bueno que la expedición de sucesivas providencias de la Corte Constitucional en favor de la competencia de la Procuraduría General de la Nación para sancionar a electos popularmente nos hace pensar, y repito con algo de orgullo, que la Procuraduría General de la Nación no estaba equivocada y que nuestros delegados y funcionarios competentes no estaban equivocados cuando aplicaron adecuadamente la sentencia C030 de 2023. Esta lectura entonces de incumplir la sentencia de la Corte Interamericana luego de 3 años y medio de lucha ya se está yendo apagando, como debe ser por fortuna, porque esa incertidumbre generaba inseguridad jurídica y eso no es bueno para una democracia. Ya hoy se está aceptando, ya está mucho más decantado, que hay que aceptar las decisiones de la Corte Constitucional y que no puede ser un juez penal quien sea el único que puede sancionar a los electos popularmente por actos de ineficiencia administrativa o de corrupción. Sobre todo porque la propia Constitución establece que el juez penal, dentro de la justicia ordinaria, solo se encarga de estudiar y de resolver delitos, más no infracciones de carácter disciplinario. No es la justicia penal ordinaria la facultada constitucionalmente para estudiar normas de carácter disciplinario. Las normas de carácter disciplinario, el derecho disciplinario, por competencia lo tiene la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, los personeros y las oficinas de control disciplinario interno en todo el país. Así lo ha dicho la Constitución y así tiene que ser hasta que las cosas no cambien constitucionalmente, a pesar de que la sentencia de la Corte Interamericana dice que sanciones disciplinarias las puede imponer un juez penal. Pero esto es tan importante que aún en toda Latinoamérica, en todos los países, hay una tradición jurídica que consagra que autoridades jurídicas no penales tienen competencia para restringir derechos políticos. Nosotros nos hemos encargado de conversar con todos los países de Iberoamérica y en todos hay autoridades administrativas y autoridades jurídicas no penales que tienen competencia para restringir derechos políticos. Países como Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Chile, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Incluso en los propios países en donde trabajan los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han firmado sentencias y se han firmado decisiones de sanción y de afectación a derechos políticos por funcionarios que no son jueces penales. Por lo tanto, ya hay una doctrina y una jurisprudencia unánime y clara que permite que sea un juez contencioso quien ratifique las sanciones impuestas por la Procuraduría General de la Nación. Que no sean jueces penales. Un juez contencioso no es un juez penal, que es lo que ha decidido la Corte Constitucional en Colombia. ¿Qué ha hecho la Procuraduría General de la Nación en todos estos 3 años y medio? Ha tomado decisiones que evidentemente han contribuido su compromiso con la transparencia.
La Procuraduría General de la Nación, para hacer un recuento rapidito, en 2020, cuando la recibimos, había emitido o proferido 70.713 decisiones disciplinarias en el 2020. Nosotros nos posesionamos en enero del 2021. En el año 2022, la Procuraduría General de la Nación profirió 81.808 decisiones disciplinarias. Y para octubre de 2024 ya llevamos 77.372 decisiones, es decir, que vamos a superar decisiones disciplinarias y año tras año se han ido superando decisiones disciplinarias mediante un crecimiento significativo en comparación con cada año anterior. Y eso demuestra no solo el impulso en el trabajo de la Procuraduría en el nivel disciplinario, que es como un 25% de todo el trabajo que hace la Procuraduría, sino también legitima su función en virtud de la serie de denuncias que permanentemente nos hace la sociedad e incluso los mismos servidores públicos ante la Procuraduría para realizar las investigaciones correspondientes. Eso nos da la tranquilidad de saber que hay una institución, un órgano de control a quien la sociedad le cree, por cuanto que permanentemente le está planteando quejas y peticiones disciplinarias por los presuntos hechos realizados contra la ineficiencia o por corrupción de servidores públicos del país, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y hemos tenido muchos ejemplos que no les voy a dar porque... Agendaeldía.net